Salvos con el Cordero es el tema de esta noche. En 1938, el primer ministro de Inglaterra, Neville Chamberlain, regresó de Alemania ondeando un papel firmado por Adolfo Hitler. Ante la multitud, este hombre proclamó, confiado: he traído la paz para nuestro tiempo. Alemania lo ha prometido. El mundo respiró alivio, pero solo fue momentáneo. Meses después, esa misma voz que prometía paz rugió como dragón, iniciando la Segunda Guerra Mundial. Las palabras pueden sonar suaves, pero muchas veces las palabras se esconden intenciones terribles. El dragón siempre usa el disfraz del cordero antes de atacar. Así lo describe Apocalipsis capítulo 13. Comenzamos ayer nosotros el estudio de este fascinante capítulo y lo terminaremos ahora. Dice el verso 11 de Apocalipsis 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Pero cuando hablaba, hablaba como dragón. Esta es la profecía de un poder que surge en medio de la paz, con ideales nobles, pero que un día alzará su voz para imponer adoración y perseguir la verdad. Anoche aprendimos que en la profecía bíblica las bestias representan reinos, representan imperios, representan naciones. Vimos al dragón, que representa a Satanás, pero también a Roma imperial en una etapa. Y luego vimos a una bestia que salía del mar, que representa aquel perseguidor, poder perseguidor de los hijos fieles del Señor. Hoy, más que nunca, nosotros necesitamos discernimiento espiritual. El enemigo por el momento aún habla con voz amable, pero su intención sigue siendo la misma: arrebatar la fidelidad del pueblo del Señor. Mientras la primera bestia surgió del mar, anoche aprendimos que el mar, el agua, representa pueblos, naciones, lenguas, multitudes. Y en este caso, los conflictos del viejo mundo. Esta segunda bestia sube de la tierra, un símbolo de un territorio poco poblado. Históricamente, este poder surge en la misma época que la primera bestia recibe su herida mortal, a finales del siglo XVIII. Y como lo veremos en el resto del tema, no hay duda que esta segunda bestia que sale del mar representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Una nación que se levantó con ideales nobles de libertad civil y religiosa, porque según la profecía tiene apariencia de cordero. Tiene 2 cuernos de cordero. Su aparición fue milagrosa. En medio de las persecuciones europeas, los creyentes encontraron aquí en el Nuevo Mundo refugio, encontraron esperanza. Lo estudiamos en el capítulo 12. Los padres peregrinos llegaron aquí en 1620 y ellos soñaban con un país sin rey ni papa, donde solo Cristo fuera el soberano. Por siglos, Estados Unidos ha sido símbolo de refugio, de justicia, de oportunidad. Su constitución garantiza que nadie será obligado a adorar en contra de su conciencia. Sin embargo, Juan vio que en un momento esta nación hablará como dragón. La misma nación que nació como refugio terminará usando la voz para imponer lo que antes había defendido. Verso 12 de Apocalipsis 13.
y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El profeta contempla una transformación gradual de esta segunda bestia. El poder que habla de libertad termina promoviendo adoración impuesta. Algunas personas en algunos países, algunos adventistas, ven con buenos ojos que en las escuelas públicas se imponga la lectura de la Biblia. Eso no tiene nada de bueno, hermano. Porque la religión no se puede imponer. Es una decisión. Y el gobierno no tiene que relacionarse, no tiene que haber relación entre lo civil y lo religioso. Tengamos cuidado. No debe haber ninguna relación entre lo civil y lo religioso. Estados Unidos nació como una nación donde se respeta la religión, y usted aquí puede ser hasta satánico y nadie le va a decir nada, mientras usted pues siga cumpliendo lo que dijo don Benito Juárez, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz. Así que usted sea agnóstico, sea lo que sea, la constitución de este país se lo permite. Pero cuando se comienza a imponer, se comienza a hablar como dragón. Apocalipsis no acusa a una nación. Apocalipsis nos advierte de una crisis venidera, una crisis espiritual que será a nivel mundial. Esa crisis traerá el regreso de una religión controlada. Tú tienes que actuar así, tú tienes que ser así, impuesta por medio de leyes. Como mencionamos anoche, el dragón no necesita ateos en la iglesia, hermano. Él no necesita. Él lo único que necesita es creyentes sin discernimiento, cristianos que prefieran la comodidad a la fidelidad. Hablar como dragón significa usar lenguaje de poder, usar la fuerza, usar la intolerancia. El enemigo no destruye la fe por medio de guerras, sino por medio de falsas alianzas. Y aunque esta profecía se centra en los Estados Unidos, sus principios son universales. Cuando el pueblo de Dios se relaja, la voz del dragón encuentra eco incluso en el corazón humano. No nos relajemos, hermano. Estamos viviendo los tiempos finales. Necesitamos compartir el mensaje del Señor. Necesitamos salir de nuestro círculo de comodidad. Ir por todo el mundo, dijo el Señor, de casa en casa, hablarle a los compañeros de trabajo, de estudio, a los amigos, a la familia. No podemos nosotros estar tranquilos mientras el dragón y la bestia comienzan a rugir. Verso 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esta segunda bestia realiza señales y milagros para persuadir. Dice que hace descender fuego del cielo. ¿Se recuerda usted qué personaje bíblico, a través de qué personaje bíblico Dios hizo descender fuego del cielo? ¿Del profeta? Elías. Así que aparentemente es cristiano, aparentemente está del lado de Dios, pero es una falsificación del Espíritu Santo. Un Pentecostés sin poder santificador, donde la emoción está sobre la verdad. Un protestantismo falso que se está alzando desde este momento,
No, no importa cuál iglesia vaya, es lo mismo. No. Apocalipsis 12 dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tengamos cuidado. Hay que seguir lo que el Señor nos ordena. El resultado de ese protestantismo falso, junto con leyes que esta nación va a promover, es conocido como la imagen de la bestia. Un sistema donde la religión y el gobierno se combinan para imponer prácticas contrarias a la palabra del Señor. De esa unión va a nacer la imposición de la marca de la bestia, que no es otra cosa sino señal de lealtad humana, en lugar de obediencia divina. Mire lo que dice el verso 16. Leamos el verso 16 siempre del capítulo 13. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una ¿qué? Una marca. ¿En la mano derecha o en la frente? El sello de Dios únicamente se recibe en la frente. Esto es símbolo de convicción. Aquí, nuestro centro de decisiones está aquí, hermano. La Biblia habla de que nuestro culto es un culto racional, de razón, no de emoción. Razón. Yo soy una persona pragmática. ¿Sí o no? ¿Blanco o negro? Así soy yo. La Biblia menciona que la salvación es así, es pragmática. Blanco o negro, no hay tonos grises, no hay neutralidad. No, no existe. El que no es conmigo, dijo el Señor Jesús, contra mí es. ¿De parte de quién estás tú? La marca puede recibirse en la frente por convicción, la marca de la bestia, pero también puede recibirse en la mano derecha por conveniencia. La marca de la bestia que tendrá su presentación física y visible a través de la observancia de leyes dominicales será por convicción. Las personas estarán convencidas de que el domingo es el día del Señor, o por conveniencia. No estoy convencido, pero no me conviene guardar el sábado y me conviene guardar el domingo. El conflicto final, mis hermanos, será en torno a la adoración. Eso es todo. Y el sábado bíblico es el sello de nuestro Creador. Y es lo que se ha convertido en la línea divisoria. Pregúntele a cualquier cristiano, ¿y es pecado matar? Uy, sí es pecado matar. ¿Y por qué? Pues que los mandamientos lo dicen. ¿Y es pecado robar? Uy, sí es pecado robar. ¿Y tener otra mujer es pecado? Sí, es adulterio, los mandamientos lo dicen. ¿Y no guardar el sábado? No, eso es para los judíos. ¿Ven qué fácil? ¿Sí? ¿A conveniencia? ¿Cambiamos las cosas? Así somos los seres humanos. Mientras el mundo adora al hombre, el pueblo de Dios adora a su Creador en el día santo. Y ya estamos en ese día santo hoy. No será una cuestión de calendario, hermano. Será una cuestión de lealtad. El enemigo te ofrece poder, te ofrece fama y una aparente paz, pero los fieles permanecen firmes con el Cordero. Verso 18, leamos el verso 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. En 1986 llegamos a la iglesia adventista, se bautizó mi madre.
a finales de 1986, yo bien me recuerdo, eso fue como en mayo. Entonces a finales, allá como por octubre o noviembre, se hizo otra campaña. Y bien me recuerdo del pastor David Rodríguez, es el que predicaba, y predicaba sobre profecía. En aquel entonces no habían proyectores, ni filminas, nada de eso. Y el pastor utilizaba, hay una técnica que antes los predicadores utilizaban que se llama la técnica de luz negra. Que usted pone imágenes hechas de papel fosforescente o usa pintura fosforescente para hacer las imágenes, y pues todo se apaga y solo se enciende una luz negra y aquello brilla. Yo quedé impresionado, hermano. Yo me escapaba de la clase de niños para ir a escuchar las profecías. Y bien me recuerdo que en aquel entonces, y todavía ahora algunos adventistas utilizan para explicar qué es la marca de la bestia, aquel título que está en la mitra papal, Vicarium Filii Dei. Sí, y comienzan a hacer una serie de cuentas, números, sumas y restas. La marca de la bestia no tiene que ver con eso. Cuando llegó el primer supermercado allá a Usulután, la Tapachulteca, y entonces vieron los hermanos cómo escaneaban, ¿no? Con códigos de barra. Hoy hay códigos de barra y códigos QR, ¿verdad? Y escaneaban, y entonces comenzaron a decir algunos hermanos, esa es la marca de la bestia, el código de barra. Encontré en Guatemala hace algunos años un hermano que había viajado aquí a Estados Unidos y estuvo preso, y en la cárcel él se hizo unos tatuajes. Y me dice una vez, pero así bien afligido y en confianza, hermano, me dice, yo quiero que me ayude usted. Es que fíjese que a mí me han dicho que los tatuajes son la marca de la bestia. Y a mí me han dado ganas con un machete con filo arrancarme el pedazo, porque yo no quiero tener la marca de la bestia. Otra historia, ¿no? Allá en Colombia nació un niño con el 666 en la frente, es la bestia. No, hermano, en Apocalipsis son símbolos que representan realidades no quizás como nosotros las imaginamos. El 666, interesante. El sábado, ¿qué día de la creación es? El séptimo. ¿Y qué día fue creado el hombre? El sexto. El 6 representa la imperfección humana. Eso representa el 6. El intento del hombre por ocupar el lugar de Dios. El 6 es un símbolo de imperfección triplicado, que expresa la plenitud de la arrogancia humana. Ni un código de barra, ni un Vicarium Filii Dei, ni nada de eso, hermano. Simple y sencillamente la arrogancia humana en contra de la voluntad de Dios. Así como en Babilonia el rey Nabucodonosor levantó una estatua, curiosamente, de 60 codos de alto por 6 de ancho, porque los babilónicos utilizaban un sistema basado en 6. En 6. Y es más adelante a la bestia se le representa como Babilonia. El mundo moderno levantará su propio sistema idolátrico en contra de la voluntad del Señor. Pero Dios sigue teniendo un pueblo fiel, hombres y mujeres que como Sadrach, Mesach y Abednego, como aquellos 3 jóvenes hebreos, prefieren el horno antes de inclinarse ante un ídolo, ante la voluntad humana. El mensaje de Apocalipsis 13 no es de miedo, sino de sabiduría, donde hay esperanza. Quien permanece siempre victorioso y jamás derrotado es Cristo Jesús. Las actividades del fin del tiempo de la Trinidad satánica son ataques bien planificados contra los 10 mandamientos del Señor.
Saben ustedes que ahí en Apocalipsis 13 encontramos el ataque a los 4 mandamientos que tienen que ver con la adoración al Señor. Los primeros 4. La demanda de adoración a la imagen de la bestia es un ataque directo al primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El levantar una imagen para ser adorada es una violación directa del segundo mandamiento: no te harás imagen para adorarla. La blasfemia a Dios es un ataque directo al tercer mandamiento. Y la demanda de recibir la marca de la bestia indica un ataque directo al cuarto mandamiento, el sábado. Aunque la problemática de la crisis final tendrá que ver con toda la fidelidad a los 10 mandamientos, no podemos negar que el sábado será evidente, será la prueba definitiva de lealtad y de obediencia a la crisis final. Aunque la bestia exige obediencia, no puede borrar tu nombre del libro de la vida. Dice Apocalipsis 14:1: y vi, y he aquí el Cordero estaba de pie y sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. La bestia pone una marca, pero el Señor pone su nombre en nuestro corazón. Mis queridos hermanos, hemos aprendido que el dragón ruge, que las bestias se levantan, que las multitudes se inclinan, pero Cristo Jesús sigue en el trono. Sigue siendo el Rey del universo, Dios Todopoderoso. Esta profecía no busca asustarnos, sino prepararnos. No se trata de temer al futuro, porque el Señor lo conoce y ya venció. Cuando la voz del dragón suene más fuerte, los hijos del Señor escucharán la voz de su pastor, porque así lo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El mismo Jesús que venció al dragón en el desierto te invita hoy a que lo venzas en tu corazón. María vivía en un cantón, allá, de los cantones de allá del Salvador. Había tenido una vida difícil. Adolescente. Se levantaba a las 2, 3 de la mañana para ir a los campos de arroz a porrear arroz. Caminaba 2 horas y media hasta el lugar donde trabajaba. A veces desayunaba, a veces no. Y la mayoría de veces no llevaba el bastimento, así le dicen la comida, ¿verdad? No llevaba el bastimento. Regresaba a mediodía. Y la mayoría de veces su mamá no había hecho comida. Le decía a ella y a sus hermanas: ahí está el maíz cocido. Si quieren comer, muélanlo y echen tortilla. Una de ellas se ponía a lavar el maíz, otra iba a buscar leña para el fuego, después iban a molerlo para comer tortilla con sal. Cuando el asunto estaba bueno, era con frijoles. Y si el asunto estaba mejor, eran 3 huevos duros para la familia. En la familia eran 12, así que lo partían en 4 cada huevo y le tocaba 1/4. Y los frijolitos y las tortillas. Una vida difícil, y María añoraba salir de aquel cantón. Un día dejaré esta miseria. Y un día se le presentó la oportunidad a María. Apareció el Juan. Juan era un foráneo, no era del lugar, ¿verdad? Y comenzó a enamorar a María, y a María le gustó el Juan. Y bueno, la gente le decía: María, María, ten cuidado. Ese hombre tiene los vicios habidos y por haber, fuma, toma, apuesta, es mujeriego, no creas que sos la única.
Pero María, en su afán de escapar de aquella miseria, no escuchó. Miren, muchachas, las que están solteras, ustedes están solteras y en su mano está su futuro. Ahorita ustedes están para escoger. ¿Entiendes? Un hombrecito le levanta la mano, le levanta la voz, déjelo. Ese desgraciado no es para usted. ¿Están escuchando, cipota? Media vez le levante la voz, déjelo. Ya va a venir otro, tranquila. Y también ustedes, muchachos, porque saben que he escuchado también de novias que le pegan a los novios. Si esa cipota te pega ahorita, no, hombre, déjala. Si ahorita no puedes hacer nada, ¿qué vas a hacer ya cuando sea tu mujer? Y si no, pregunta a algún hermano que le pegue, vas a ver. Muchas de las que están aquí les dijeron no, con ese no. Ese bolo, ay, yo lo voy a curar. ¿Cuál? Si no se cura de novio, de casado menos. Avívense, cipotas, avívense. Y ustedes también, bichos. Ustedes están, los que ya estamos casados, ni modo, resignación. Aquello. Tampoco digamos, es que esta es la mujer que Dios me dio, es la que escogiste, papito. Es que este hombre que Dios me dio es el que usted buscó, hermana. Entonces, mejor aconseje a los más jóvenes, ¿verdad? Y dígale, mira cómo estoy de arruinada, cómo estoy de arruinado. Para abrir los ojos, abrir los ojos. María no escuchó, hermana. Estaba lloviendo un día, medianoche, la gran tormenta. Y María ya había hecho su maletita, ya se había puesto de acuerdo con el Juan y se escapó. El Juan se la robó. Así dicen allá, ¿verdad? En el pueblo, se la robó. Y se fue. María, solo iba debajo de la lluvia viendo hacia el cantón y feliz porque al fin estaba dejando aquella miseria. Hermano, qué terrible fue, porque todo lo que le dijeron del Juan, así era. Del sartén a la brasa, pobrecita María. Ay, aquel hombre era todo, hermano, fumador, borracho, mujeriego, en las apuestas, y le pegaba. Pero María era de aquellas mujeres que pensaban, bueno, ya, estuvo, 3 hijos tuvo con el Juan, pero aquella vida seguía siendo una vida miserable. No hallaba qué hacer. Y un día María, ella se inscribió en la escuela nocturna de su pueblito, donde ella vivía, había hecho hasta 6º grado de primaria, de niña, y pues ella dijo, no voy a seguir estudiando. Realmente iba a la escuela simple y sencillamente para estar en otro ambiente, no en la amargura que vivía en la casa. Un día cuando María venía de la escuela nocturna, pasó enfrente del gimnasio municipal del pueblo y había una campaña, era una campaña de la iglesia adventista y estaba el predicador y el predicador hablaba con convicción y decía, si tienes dificultades, Jesús es la solución. Jesús puede cambiar tu vida. Aquel mensaje caló en la mente de María y entró al lugar y comenzó a escuchar la campaña. Al fin, después de años, sintió paz. En ese lugar sintió paz. Ahí estaba Jesús. Al siguiente día regresó. En aquel entonces, hace muchos años, allá en El Salvador, las campañas duraban 2 meses, hermano, 6 semanas. Las más cortitas eran de 4 semanas. Nosotros con una y con la madrugada de oración ya estamos en lo último. Ya uno ya caminan así, ya apenas. Si acaso les dijeran que el hermano Nafre se puede quedar por una semana más, pues que se vaya para otra iglesia, van a decir, pero aquí ya no. En aquel entonces no era así. Y la campaña estaba en su última semana. María escuchó el llamado del Señor
Y esa misma semana decidió bautizarse. Viernes en la noche. No, ahí no hacían bautismo, los bautismos los hacían el sábado en la iglesia. Viernes en la noche. El marido de María, el bendito Juan, ese a veces llegaba a la casa, a veces no, se iba de parranda con otras mujeres. Esa noche llegó. El Juan era hombre de pistola, hermano, maltratador. Y entró hecho un demonio, un león rugiendo, un dragón. Aunque está yendo a la campaña de esos adventistas, sí, le dijo ella. Y te vas a bautizar, ¿verdad? Imagínense cómo es el diablo, ¿verdad? Él no iba, pero ya lo sabía. Y te vas a bautizar, ¿verdad? Sí, me voy a bautizar. ¿Y quién te dio permiso para bautizarte? Si tu marido soy yo. Va, saca la pistola el Juan. Si tú te bautizas mañana sin mi permiso, yo te mato. María lo sabía. 2 veces había intentado matarla ya, tirándole los balazos. Por milagro no la había matado, por milagro de Dios. Cristo me ha dado lo que tú en todos estos años no me has podido dar. Me ha dado paz. Y si por bautizarme me vas a matar, mátame. Aquel hombre se fue maldiciendo con pistola en mano, jurando que al siguiente día, si ella se bautizaba, llegaría a la casa a matarla. Amaneció el sábado, nadie llegó a traer a María a la casa. Ella tenía que ir a la iglesia sola, con sus 3 niños, pero María amaneció con un dolor de cabeza, quizás por toda la situación. Estaba lloviendo y María dijo, no, está lloviendo, el otro sábado. Pero por un instante se acordó de lo que Cristo estaba haciendo en su vida y María dijo, no, me voy a ir. Alistó a sus 3 niños, dejó de llover, se calmó ya la lluvia y salió para la iglesia. Llegó a la iglesia y María dijo, pues yo soy de los que se va a bautizar. Permítame, la buscaron en la iglesia. Hacia aquí está, pase adelante. Ya están haciendo todos los preparativos. Cuando María estaba a punto de ser bautizada, así, a punto de bajar las gradas del bautisterio, solo se acordaba de las palabras del Juan. Si te bautizas, te mato. Pero su amor por Cristo y el deseo de la salvación eran más grandes. Y ese día descendió a las aguas bautismales. Cuando ella subió del agua, el dolor de cabeza había desaparecido, las preocupaciones habían desaparecido y ahora María era feliz. Se fue para su casa con sus niños, tantos años de trabajar y no había podido estar a tiempo con sus hijos. Esa tarde de ese sábado estuvo con sus 3 pequeños, lo que no hacía tanto tiempo. Disfrutó ese sábado. Llegó la puesta de sol y terminó. Y cabal, hermano, llegó el Juan, abrió la puerta con su llave y aquel hombre estaba enojadísimo. Saca la pistola. ¿Por qué te bautizaste? Ya lo sabía, desgraciado. ¿Por qué te bautizaste? Yo te dije que si te bautizaba yo te iba a matar. No me importa, mátame. Pero el Señor Jesús vendrá y me levantará de entre los muertos y viviré con Él y con mis hijos para siempre. Quítame la vida en esta tierra, pero mi Jesús me ha dado la vida eterna. Los milagros no se pueden explicar. Y cuando tú tomas la decisión de entregarte a Cristo, el Señor hace los milagros. Pero primero tienes que tomar la decisión. Fue un 31 de mayo de 1986 que María del Rosario Arévalo de Machado, mi madre, se bautizó
a pesar de las amenazas de muerte de mi padre. Si esa mujer se hubiese acobardado ese sábado, lo más probable es que yo no estuviese aquí invitándote a que entregues a Cristo Jesús. Quizás sería un borracho, un drogadicto, quizás estaría muerto. Pero esa mujer tuvo el valor de cambiar su vida. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y la promesa del Señor se cumplió en su vida.